Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Alex Cantón, qué gusto tenerte aquí, psicoterapeuta. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas ¿Viernes? Gracias, aquí feliz Qué bueno. de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Gracias por la Nosotras invitación, encantadas. Todos hemos tenido momentos caóticos, ¿cierto? O sea, no creo que haya alguien que diga, ay no, yo toda vida y dulzura, porque hay unos muy mentirosos que dicen, mi infancia fue lo máximo. Y no es cierto. No es negación. No es negación, todos, ya todos sé. somos sobrevivientes de nuestra infancia. Sí, somos Todos. sobrevivientes de nuestra Por infancia. supuesto, Sí. no hay infancias perfectas. Pero además, mucha gente te lo dice como si fuera un pecado, ¿no? O sea, tratan de barnizar con felicidad una infancia o una época de tu vida que no fue tan feliz. Y no es tan mal que tengas malos momentos. Es el paquete de la vida, creo yo, tú dime. Son inevitables. La vida tiene Pues sí. momentos agradables y momentos desagradables y momentos francamente Terribles. terribles. Y es parte de la vida, de los contrastes de la vida. Y en esos momentos que verdaderamente no sabe uno ni para dónde se pierde uno, es a lo que le llamo caos. Estaba preparando el programa de hoy y primero me di cuenta que no es la primera vez que hablo de las crisis y todo esto, pero no quiero caer en el cliché del optimismo, de desmedido, ingenuo. Esos libros de sé feliz en 10 lecciones. Sí, sí, Es que hay claro. cosas que dices, a ver, espérame ¿Cómo tantito, ser no feliz es en así. 6 pasos? Sí. Por supuesto que todo caos trae esta semilla de luz, es lo que quiero transmitir el Sí. día de hoy. Toda crisis trae una posibilidad gigantesca. Pero hoy me quiero centrar muchísimo cuando estamos metidos y sumidos en el caos, que a veces ni siquiera tenemos ganas y a veces ni siquiera podemos ver un rayito de luz, o ni queremos o ni podemos, y estamos en la desesperación total. Y viene mucho al caso porque vivimos muchos caos en lo macro, está el mundo patas para arriba, por donde voltea uno a ver, dice uno, ¿dónde estamos metidos? La guerra que está del otro lado del mundo, pero está de locura, la violencia en México, los políticos locos por todos lados, y ahí está el caos mundial. Y esa incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Que aparte del caos real, no sé si se puede decir así, como el caos imaginario, o qué puede suceder, no se vayan a equivocar de bomba y Sí, vaya a caer en otro lado no, que no cualquier era. locura en cualquier momento. Estamos en una época en donde cada día sale una noticia más brutal Parecen Sí. carreras, ¿verdad? y nos vamos como acostumbrando. Y sumándole lo que vives tú en tu vida, ¿no? O sea, tu conflicto Sí. con tu hermana, con tu pareja, con Ahí tu es a mamá. donde voy, están estos Y- caos en lo macro y los caos en lo micro, en la vida cotidiana. Una enfermedad, una pérdida, un tema económico, un divorcio, mil cosas, de repente es como para desquiciarse. Entonces, pues hay que validar, a veces la pasamos francamente mal. A veces no encontramos ni para dónde y a veces ni siquiera dan ganas de levantarse. A veces hasta le cerramos la cortina al mundo y caemos en una depresión profunda, en donde ya no le vemos sentido a las cosas o lo que fuera. Y aquí es a donde quiero entrar. Estamos ya en la vida, estamos ya metidos aquí. No existe el sinsentido. Esto es una cuestión profundamente filosófica. Todo tiene sentido. Y en medio del caos absoluto, siempre hay un para qué. No somos, no podemos controlar siempre, evadir el caos. Lo hacemos cotidianamente, pero a veces el caos llega. Y a veces cae y no nos pregunta y nos atrapa y nos encierra. Y nos encierra en una circunstancia donde aparentemente perdemos libertad. Una enfermedad catastrófica, por ejemplo. De repente me cae un cáncer, etapa 4, pues no me lo puedo quitar así nada más porque sí. O de repente tengo una pérdida personal. Te quedas sin trabajo. O me quedo sin trabajo.
te cambias de ciudad, un divorcio, hay mil Y me quedo situaciones atrapado en ese caóticas. hecho. Sí. Hay hechos que puedo transformar, hay hechos que tengo que aceptar. Una pérdida de las piernas, por ejemplo, de un órgano. Y parecería que pierdo la libertad al interior de esa situación. Sin embargo, es bien importante darnos cuenta que aún en esas situaciones extremas, seguimos siendo libres para adoptar la actitud que queramos, O sea, para elegir. para elegir con Libres qué para actitud elegir. afronto lo que estoy pasando. Esto es No profundamente tengo piernas, frankleano, sí. de Víctor Frankl. No puedo volver a tener piernas, digo, habrá prótesis, lo que sea, pero sí puedo elegir qué hacer. O busco la prótesis, o me pongo muletas, o silla, algo. ¿Cómo algo tienes que hacer. responderle a la vida ante Sí. esto? Hay esta noción que me encanta. No somos nosotros los que nos toca preguntarle a la vida qué hacer. Que constantemente le decimos a la vida, ¿por qué me mandas esto? Y dime, que Tan ahora bueno ya para que he sido. dónde. Dame señales. El sentido es al revés. La vida, con los hechos que nos da, nos está preguntando, a ver, con esto que estás viviendo, ¿cómo quieres responder? Y entonces nos apela al libre albedrío. Y eso es profundamente digno. Ahí estamos tocando la médula de la dignidad humana. ¿Cómo respondo? Desde mi dignidad, desde el, ok, le voy a dar mi mejor respuesta a la vida, me voy a construir en la respuesta que estoy dando, o me voy a dejar hundir y arrastrar por el caos. Hay una imagen que me encanta, o un par de imágenes que les quiero transmitir. Me gusta esta imagen del Big Bang, que se dice que el universo empezó con una gran explosión de la nada. Esta gran explosión. Imagínense haber presenciado un instante, este primer momento, el caos total. Pero bueno, en esa explosión estaban las estrellas, estaba todos los planetas, estaban los océanos. Y de ahí surgió lo que somos. Y estábamos ustedes, nosotros, todos. La Mona Lisa. Nos platicaste del Big Bang. Explota esto y después aparece y... ¡Tarán! Aquí estamos. Aquí estarán. Esa era la primera imagen que nos querías transmitir. Y otra La segunda, imagen muy bella, hay muchas. Otra imagen muy bella es una semilla. Una semilla enterrada bajo tierra, sin luz. Explota. explota Se en vida. deshace. Sí. Y explota en vida. Y genera vida, y genera un árbol, y genera frutos, y genera un potencial infinito. Estas imágenes me gustan mucho. Siempre hay un para qué, aunque de pronto podamos ya no ver por dónde. Platicaba con una persona esta semana en consulta en una desesperación total, verdaderamente desesperado, sin encontrar un para qué. Nada más me decía, ya no quiero vivir, ya no quiero la vida. Y le preguntaba, ¿ya no quieres la vida o ya no quieres tu vida? Y me dijo muy honestamente, me dijo, ya no quiero la vida, ya estoy cansado. Le digo, ok, bueno, vamos a poner opciones. Dices, ya no quiero la vida, ya me quiero desconectar. Aquí hay dos posibilidades, o no hay nada o hay algo. Son las únicas dos que hay. Si no hay nada, pues bueno, ya te desconectas y ni bonito, ni feo, ni nada, ya te dejas de ser. Si hay algo, hay dos opciones. Si hay algo después de la vida. Exactamente. planteabas, sí. Si hay algo después, hay dos opciones. Que sea mejor que lo que estás viviendo, que sea peor. Porque nadie sabe. Híjole, y si es peor, pobre cuate. Exactamente, dice, bueno, pues si terrible. hay 25% de probabilidades, las tomo. Digo, entonces sí estás buscando sentido. Se empezó a tranquilizar. Sí estás buscando un para qué. O sea, sí quisiera la vida, pero diferente a la que está viviendo ahorita. Lo que queremos muchas veces es no sufrir o entender para qué estamos sufriendo o darle coherencia a Siempre las se puede cosas. encontrar una salida. Siempre puedo ver esa luz. Siempre hay un para qué. Yo tengo una duda con eso, porque a veces te dicen, encuentra el sentido, ¿para qué vives esto? Y bueno, a mí, por ejemplo, me pasa que digo, pues, para esto. Pero pues me lo invento. ¿No? Es que el O sea, sentido ¿cómo se sabes? construye. Ahí está nuestra libertad, justamente. Está la situación, catastrófica probablemente. El sentido no es algo predeterminado, es algo que yo descubro y creo
con mi acto de libertad. Entonces, ante una crisis, ante un sinsentido aparente, ante este caos, una de dos, o respondo soltándome y diciendo, ya no, y respondo con miedo, y entonces me hundo, o respondo con amor, con un para qué, y digo que ante esto voy a dar mi mejor respuesta a la vida. Mi mejor respuesta a veces nada más es poder seguir respirando un rato más. Voy a construir mi mejor respuesta para lo que fuera, para que la gente que tengo alrededor no se derrumbe, para dar un buen ejemplo, para transmitir algo, lo que fuera, ¿no? Hay pues algo que vivo de forma muy cotidiana y lo he vivido en carne propia, ¿no? El fondo de sufrimiento de un adicto, que de pronto es el pozo más profundo de la indignidad, del sufrimiento. En ese momento que de repente uno levanta la mirada y dice uno, ¿qué hice de mi vida? ¿Dónde estoy metido? ¿Cómo fui a dar aquí? En ese momento surge la explosión, es este Big Bang, en donde tenemos la oportunidad de decir, no, ya, me rindo, me dejo llevar y me hundo y desaparezco, o hago algo con esto. Algo que me parece súper interesante, Alex, con esta visión del Big Bang o de una semilla, es que si hay caos, como sin importar lo que suceda, algo se va a crear, ¿no? O sea, si te dejas o si no te dejas, algo se va a crear. Si el Big Bang hubiera sido de una manera o de otra, igual hubiera salido un resultado de eso, de creación, ¿no? Es que esa es la palabra clave. El caos es la semilla de la creación de algo que no estamos viendo. Entonces, si tenemos la capacidad de percibirlo de fondo, aunque no sepamos qué es lo que se va a crear, y dejarnos llevar, decidiendo adecuadamente qué actitud tomar ante esas circunstancias, el resultado se ve después, sin duda alguna, y todos nosotros lo podemos ver en momentos de caos que hayamos vivido, hacia dónde nos fueron derivando en la vida, quién conocimos, qué hicimos, qué aprendimos, y siempre nos dejan con una creación mayor, con regalos. Eso es lo que hay que ver tras bambalinas cuando estamos mirando una crisis. Siempre tenemos regalos. Para los que ahorita están sin ver esa luz, que te llamen, ¿no? Una ayudadita, sí. Por favor, que se vale, ¿no? Decir, no la veo, préndeme un cerillito para ver. Por lo menos para acompañar, Víctor Frank le llamaba la cura médica de almas, el acompañante de alma a alma. Ay, eso se oye. Y es una delicia. ¿En dónde te localizamos, Alex? Alejandro Cantón M en Facebook, Instagram y TikTok. Por ahí estoy para servirles. Alejandro Cantón M. Muchísimas gracias. Gracias. Atención, mamás o que van a ser mamás, mujeres embarazadas. Vamos a hablar de diabetes gestacional. Continuamos. Itzel, qué gustazo tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida. Hola, gracias. Vamos a hablar de diabetes gestacional. Obviamente es en el periodo de embarazo. ¿Por qué da? Es importante primero definir que es el padecimiento diferente a una diabetes normal. O sea, aunque evidentemente la fisiopatología y el inicio se consideran muy parecidos, pues obviamente la definición es que es una alteración en la resistencia a la insulina, específicamente en el embarazo. O sea, cuando la paciente tiene diabetes previamente, se considera que es una diabetes pregestacional, pero cuando solo el embarazo lo condiciona, porque el embarazo es un estado diabetogénico, hace que toda la cuestión hormonal nos eleve los niveles de glucosa durante todo el proceso del embarazo y más después del segundo trimestre. Entonces, cuando empiezan las manifestaciones en estas semanas es cuando en realidad tenemos el efecto de la diabetes gestacional. Y los criterios pueden ser un poquito diferentes a los de una paciente completamente sana porque tenemos que hacer pruebas diferentes. Y en lo que nos basamos son en los factores de riesgo. Por eso la consulta preconcepcional es muy importante porque desde ahí podemos identificar o saber que una paciente pueda o no desarrollar ese tipo de problemas en el embarazo. Si desarrollas diabetes gestacional, cuando pares, ¿se va? Exactamente. La definición es justo eso, que nace el bebé y a la cuarentena ya los niveles empiezan a ponerse en sus valores normales. Sin embargo, puede ser hasta 3 meses después que hacemos el seguimiento.
Si la paciente ya se queda a los 3 meses con niveles elevados de glucosa, se considera que puede ser una paciente potencialmente diabética. ¿Requiere medicamento durante el embarazo? No siempre. Empezamos con, obviamente, las medidas higiénico-dietéticas. Siempre cuidamos muchísimo la alimentación, la actividad física, pero una dieta realmente restrictiva en carbohidratos, porque a veces es un poco difícil con las embarazadas decirles tienes que estar a dieta. Y no es justamente eso, es seguir un régimen con bajos carbohidratos. Y el problema es que a veces socialmente es complicado, como, ¿cómo no vas a comer eso si estás embarazada? ¿Cómo? Si se te antoja. Sí, exacto. Si tienes el antojo, pues evidentemente es más complicado que las pacientes sigan un régimen adecuado para la ganancia calórica, para los valores calóricos que necesitan, ella y el bebé. Pero tienes que explicar al final que no solamente se afecta a ella, sino también las repercusiones son para el feto y para el bebé después del nacimiento incluso. Pacientes o bebés de madres diabéticas tienen potencialmente más riesgo de obesidad, de resistencia a la insulina infantil. Entonces, es un problema que sí es importante y el impacto directo al bebé es muy real. ¿Pueden desarrollar diabetes estos bebés? Resistencia a la insulina, diabetes, o sea, el potencial genético está, pero más bien que tengan ellos problemas para metabolizar los carbohidratos. Okay. Doctora, pero mi pregunta va, ¿este bebé de diabetes gestacional únicamente puede desarrollar diabetes después? Y por otro lado, si la mamá es diabética porque ya era diabética, ¿qué pasa con el bebé? ¿Tiene todavía más posibilidades de desarrollar la diabetes? Primero tenemos que entender que la resistencia a la insulina en el embarazo hace que los bebés también hagan algo que llamamos macrosomía, organomegalia, o sea, también empiezan a crecer más de lo vital. O sea, son bebés el típico de, ay, mi bebé pesó 4,500 al nacer. O sea, son bebés que realmente tienen una alteración metabólica porque no pueden ellos con la glucosa en exceso de la mamá. Entonces empiezan a crecer y no siempre es que vayan a desarrollar diabetes gestacional, pero sí en muchos bebés se ha visto su potencial de resistencia a la insulina, a veces desde niños o a veces incluso de adultos. O que les cuesta mucho trabajo bajar de peso, que tienen alteraciones tiroideas, alteraciones en el crecimiento. No es un bebé gordito, un bebé sano, ¿no? Y hay pacientes que sí, que tienen el potencial genético de ser bebés grandes y las pacientes tienen curvas de tolerancia a la glucosa normales. Entonces, bueno, pues ahí es solo genética, o sea, no es que tenga que grandote. ser... Exacto, y ya es muy diferente. ¿Hay manera de prevenir que suceda esto antes de estar embarazada? Claro, por eso menciono, la consulta preconcepcional es súper importante. En la historia clínica nosotros vemos hábitos nutricionales, actividad física, incluso genética, y saber si la paciente fue de madre diabética o no, que eso también es un factor importante. Entonces, si tienes a una paciente que va a control prenatal y ves que sus hábitos, la verdad es que no son tan buenos, mejor dices, bueno, vamos a prepararnos, vamos a ver que tus niveles estén bien. Nosotros no nos estresan los kilos, o sea, porque a veces los kilos pueden ser grasa, agua, músculos, eso no me dice que eres sana o no. O sea, lo que me dice es tu composición corporal y cómo están tus valores. Entonces, que eso es con análisis clínicos. Exactamente, o con un InBody. Es bueno, pues si tus kilos ahorita son 55 y al rato 60, pues hay mucha retención de líquidos, por ejemplo, que es diferente a que tengas un porcentaje muscular alto. Aunque tengas 60 kilos, pero un músculo alto, pues metabólicamente estás muy activa. Entonces, por eso actualmente ya no vemos los kilos. O sea, sí es un parámetro, una medición, pero nosotros vemos la composición corporal y cómo están sus valores. Si sus valores de colesterol, triglicéridos, glucosa, hay pruebas de resistencia a la insulina como el OMA, la hemoglobina glucosilada, ¿están normales? Pues adelante con el embarazo. ¿Cuánto tiempo antes de que una mujer se quiera embarazar, de que una pareja se quiera embarazar, debe de ir a consulta? Los multivitamínicos y todo el tratamiento previo se inician al menos 3 meses antes de que los pacientes decidan quitarse su método de planificación. Recordemos que para hablar de un tema de infertilidad, por ejemplo, que a veces es lo que les estresa porque pues si tienen todo esto, ¿cómo va a repercutir en su fertilidad? Es haberlo intentado 1 año sin método de planificación y que no se logra el embarazo. Entonces yo les digo a los pacientes, bueno, vamos a hacer estos 3 meses antes de que decidan quitarse el método por si pega luego. Sí. Pero si no, que sepamos que tenemos que seguir con los hábitos porque pues al final es más tiempo en el que puede llegar el embarazo. Si el papá es el diabético, ¿tiene algún riesgo el bebé? La verdad es que genéticamente no hay impacto real, al menos en algunas cuestiones directas con la diabetes gestacional, porque recordemos que es un estado materno, o sea, no para el bebé. O sea, si el bebé va a tener potencial de ser diabético por sus genes, eso es diferente, pero la diabetes gestacional es un problema materno, más que directamente fetal. ¿Hay alguna contraindicación, por ejemplo, que lo dicen que no puedes tener parto, tiene que ser cesárea? ¿Alguna cosa en el parto debido a la diabetes? ¿Es una alarma?
Sobre todo en el peso, porque un bebé normal es de 2.500 a 3.500 habitualmente, entonces estamos hablando de bebés de más de 3.600, 4 kilos, pues a veces es muy difícil tener una expulsión biovaginal, hay desgarros, se pueden atorar, entonces ahí es cuando se evalúa que sea otro medio de interrupción, solo por el peso. Aquí me queda si en cualquier época tenemos que consultar al médico. Claro. En la época del embarazo tienen que estar las mamás pues muy cercanas a su ginecólogo, ¿no? Al ginecobstetra. Sí, la verdad es que sí, sobre todo en la identificación de factores de riesgo, que es lo que nosotros vemos. Y ya ves que a una paciente desde sus estudios iniciales, que son en primer trimestre, ya tiene niveles de glucosa por arriba de 95, 97, 100 incluso, es un foquito rojo de que te va a hacer diabetes gestacional. Entonces a veces adelantamos el diagnóstico y muchas veces pacientes a veces eran pregestacionales, es decir, que ya tenían un tema de resistencia a la insulina antes, que ahorita el embarazo lo incrementa. ¿Una mujer diabética y embarazada puede tener más riesgo que una que Sí, no? porque esa es una diabetes pregestacional, o sea, ella ya era diabética. Y ahí, por ejemplo, la diferencia es que ahí se impacta directamente en malformaciones a los bebés, alteraciones cardíacas. Ajá. O sea, una diabetes gestacional es diferente porque no tiene mucho impacto directo en alteraciones como tal estructurales a bebé, pero una pregestacional sí. Por eso es la diferencia. Si te vuelves a embarazar, ¿es posible que si ya desarrollaste una vez diabetes gestacional vuelva a suceder? Sí, exacto, el porcentaje sí está, pero la verdad es que como ya lo saben también las pacientes, a veces ya se preparan más o empezamos con medicamentos. Así. Pero no necesariamente. Si No, tienes no 3 hijos y en el primero padeciste diabetes gestacional, sí, no aunque, tiene que exacto, ser sí, aunque el nosotros. porcentaje sí es alto que vuelva a pasar, no es como que sí. Ya. Doctora, que se comuniquen contigo, ¿en dónde estás? Estamos en el Hospital Ángeles Centro Sur, piso 9, consultorio 940, 442-322-6698, es mi celular para cualquier cosa que necesite. 442-322-6698. Muchísimas gracias, Itzel Madrid, te lo agradecemos mucho. Hoy vamos a hablar con un arqueólogo, me encanta porque si queremos conocernos, tenemos que ver de dónde venimos y que tenemos que saber cuáles son nuestras raíces. Así es que con este tema continuamos. Si conocemos nuestro pasado, bueno, entonces podemos entender mejor nuestro futuro y además de fascinarnos con lo que estamos viviendo, pues tomar algunas decisiones. Bienvenido, qué gusto tener aquí un arqueólogo en el programa. Muchas gracias por la invitación, qué amables. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de poder platicar un poco acerca de nuestras raíces prehispánicas y cómo podemos identificarnos a través de varios ámbitos, como las expresiones artísticas, como el arte prehispánico. ¿Cómo es el arte prehispánico? El arte prehispánico es pues completamente diferente a esta concepción occidental que tenemos sobre la belleza, la estética. Creo que es un ámbito que debería de estudiarse un poco más a profundidad y que tiene que ver mucho con la cosmovisión de los pueblos antiguos mesoamericanos. Tiene que ver con cómo estos pueblos han visto el mundo, cómo han visto la naturaleza, el tiempo, la arquitectura, la traza urbana, la belleza, la estética. Tiene que ver con todo el sentimiento indígena que de alguna manera pues, nos representa. Mauricio, ¿cómo podemos saber si encontramos un vestigio arqueológico que se trata de arte y no de algo que se podía usar como una herramienta o como un artefacto? Creo que eso es una pregunta muy adecuada porque regularmente pensamos que todas las piezas arqueológicas son artísticas, ¿no? Y eso nos lleva a pensar que generalmente tenemos esa visión de que todo es deidático, todo tiene que pertenecer a los dioses, el dios del sol, el dios de la luna, y en realidad tenemos que pensar justo en que hubo una vida cotidiana normal como la de hoy en día, donde hubo hombres, mujeres, niños jugando. Hay muchísimas piezas en el Museo de Antropología que no obligatoriamente pertenecen a ámbitos religiosos, sino más bien cotidianos. Entonces habría que hacer una muy buena diferencia entre esos objetos que pudiesen haber sido de la vida cotidiana y otros del ámbito religioso. Sí, a mí me encanta con amigos y todo, o sea, imaginarnos aquí sentados, no sé, en estas sillas que son solo para sentarnos y que en el futuro digan, claro, es que las veneraban, ¿por qué no? Claro, por ejemplo, uno de los
Una de las arquitecturas más conocidas es el Museo de Antropología, en donde se albergan muchísimas piezas arqueológicas. Y también otra de las preguntas ¿es que el hombre indígena o las sociedades indígenas conocieron la rueda? Pues claro que la conocieron, ¿no? Solamente que no conocían los animales de tiro, como los bueyes, las vacas, los caballos, las mulas. Ellos llegaron con la conquista del siglo XVI, pero hay muchos objetos que tienen ruedas, como hay felinos con ruedas, como carritos, que pudieron funcionar muy bien para la diversión de los niños, ¿no? Es muy interesante. La arqueología es ese ámbito en donde pues te permite tocar algo que no ha sido tocado por nadie y por muchos años, muchos siglos, y es justamente encontrar ese tesoro que te identifica y al final de cuentas pues también te refleja, ¿no? En la vida cotidiana. En pleno siglo XX tenemos que ir a esas raíces prehispánicas para poder asentar esa cosmovisión actual. Sí, ¿qué influencia tiene el arte prehispánico en el arte moderno? Yo creo que mucho. Si observamos algunas colecciones prehispánicas, hay sellos, hay moldes, hay piezas que emulan algunos dioses y que son reproducidas hoy en día. Hay muchos jóvenes hoy en día que se hacen los piercings o se hacen tatuajes, muchas alegorías con algunos símbolos geométricos prehispánicos, y yo creo que es una de las grandes influencias del diseño. Y bueno, hay ropa, hay zapatos, y uno va a los pueblos indígenas de Chiapas o Oaxaca, siempre hay influencias prehispánicas que han sido tomadas en cuenta y que han sido transformadas, adoptadas y que son representadas hoy en día, pero creo que hay mucha relación entre lo prehispánico y lo moderno. La manera de vestir, la manera de hablar, en términos lingüísticos también es muy importante porque, por ejemplo, un cuate, ¿no? Decimos un cuate, cuate viene de coatl, de serpiente. Entonces, si tienes un cuate, pues tendrías que ser más cuidadoso porque puede ser venenoso o no. Pero si tienes un amigo, entonces es distinto. Tú mismo consideras a un amigo de cierta manera que a un cuate, ¿no? Pero un cuate es esa raíz prehispánica que te hace tener atención. O sea, no es alguien tan confiable, es un cuate, es una serpiente, ten cuidado. Entonces esas herencias siguen presentes hoy en día. Me encanta que venga un arqueólogo porque tengo una duda muy importante. Sí. Por ejemplo, esto que mencionabas de las figuras geométricas que estaban en el arte prehispánico, están en el arte moderno, pero además están en otras culturas, en otro arte. ¿Tú crees que surge porque somos humanos y se nos ocurren esas cosas, o que sí hay como una herencia de estas cosas artísticas que nos lleva a digamos, a que rime en distintas partes del mundo y distintas épocas? Yo creo que el hombre o el ser humano siempre ha tenido esa creatividad o también esa creación de necesidades, no importa espacial o temporalmente, y por eso hay cosas que se parecen en territorios diversos y muy distantes, como la cultura inca, por ejemplo, o los mayas, los aztecas. Hay necesidades prístinas que uno debe de solucionar, ¿no? Y esas necesidades tienen que ver con la supervivencia, con pues el salir adelante en cualquier periodo histórico, pero todo ello lleva a una relación de influencias artísticas que es muy interesante notar. No importa el tiempo, sino tampoco la distancia, es esa necesidad que tiene el hombre de mostrarse, de llevar a cabo esas representaciones artísticas y finalmente de buscar esa veneración a esos dioses prehispánicos y alcanzar ese tinte de belleza también es interesante. Sí, qué bonito. En el arte prehispánico, ¿dónde se manifiestan estas expresiones? Pues uno lo puede notar en varios ámbitos y depende del periodo. Nosotros los arqueólogos tal vez somos muy cuadrados, ¿no? Tenemos periodo prehispánico, preclásico, el clásico y luego el posclásico, y depende de este periodo esa intensidad de expresiones artísticas. Regularmente durante el clásico, que va del 900 a.C. al 900 después, podemos ver expresiones artísticas muy interesantes desde el punto de vista estético, y lo podemos ver en pintura mural, en la cerámica, en la lítica, en el trabajo con las rocas preciosas, las piedras preciosas, el arte plumario. O sea, el arte puede estar en todos lados, ¿no? Todo es artístico desde el punto de vista de cómo se observa, de este interés
decía un autor, Payasma, de ese interés ocular centrista que tenemos, ¿no? Siempre el arte entra por la vista, pero no solo por la vista, sino por todo el cuerpo. Es sensorial, es multisensorial el arte. Y ahorita que platicas esto, pues dije, claro, es que también si hubiera, digamos, arte oloro, sería muy difícil de encontrar en arqueología, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, en sonido, sabemos que aquí pues, el arte se manifiesta fuertemente en la música. ¿Podemos saber cómo era la música en el pasado? Hasta ahora podemos hacer un poco de suposiciones, digamos, ¿no? Ciertamente no tenemos el dato concreto de cómo era esa música, pero eso es lo rico y esencial del ser humano, porque a partir del vestigio arqueológico de carácter musical, digamos, un tambor, un teponaztle, puede funcionar, uno puede reproducir algunos sonidos que suponemos se reproducían antes, pero todos estos danzantes del Zócalo de la Ciudad de México, los concheros de aquí de la ciudad de Querétaro, pues han reproducido y han adaptado esa herencia cultural que se transmite hasta hoy, pleno siglo XXI. Es que me imagino que debe ser súper emocionante ver un vestigio y de repente decir, ay, si le sopla suena, sí. Tal vez era un instrumento. No, es increíble, hay vasijas, hay instrumentos musicales, hay caracoles que vienen del Golfo de México que funcionaron como trompetas, hay cascabeles, hay vasijas son animales con dos cabezas, por ejemplo, y hay un canal, es como una jarra. Entonces tú vacías el líquido y suena el sonido de las aves. La música es increíble. Se me puso la piel chinita. Qué emocionante. Si alguien quiere saber más de este tema, Mauricio Medina, ¿dónde te pueden localizar? Pues me pueden encontrar en mis redes sociales, en mi correo electrónico. Regularmente doy cursos a los guías de turistas, pero pueden integrarse con todo gusto. Perfecto, ¿nos los puedes decir? Y mi correo es omauricio.medina27@gmail.com. O mauricio.medina@gmail.com. Sí. Para que te busquen ahí. ¿En tus redes sociales cómo estás? En mis redes sociales estoy como Oscar Mauricio Medina Sánchez. En Instagram, ahí me encuentran. Perfecto, espero que te gusten porque este es un tema Y sumamente espero que interesante. sí. Muchas gracias por la invitación. No, encantadas de tenerte aquí, muchas gracias. Y ustedes no se vayan, no se despeguen, vamos a una breve pausa, pero regresamos. Estamos en confianza. Estamos de vuelta. Está con nosotros la doctora Carla Santana de Bimodi y Biología Molecular Diagnóstica. Vamos a hablar de la microbiota, famosísima, pero que todavía no nos queda como muy claro. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Muy bien, Amelia, muchas gracias. ¿Qué es la microbiota? Bueno, mira, yo creo que todos hemos escuchado hablar de la flora intestinal. Sí, esa sí la conocemos. A partir de ahí podemos entender que tenemos microorganismos que viven en nosotros y que no son malos, no son patógenos y nos ayudan a la digestión y a muchas otras cosas más. Sí. Ya el término de flora intestinal ya no se utiliza. Ahora el término correcto es microbiota. ¿Es lo mismo que era la flora? Es lo mismo. Ah, bueno, yo pensé que era otra cosa. Pero lo que Dije, pasa es que aclárenme. en la flora intestinal no queda estipulado pues, que son microorganismos, pues no es una flora como tal, es un grupo que tenemos incluso virus, que no son malos, bacterias e incluso hongos, que no necesariamente van a ser patógenos. Entonces, hemos evolucionado con ellos, ¿no? Y son muy importantes para nuestra salud. Sí. Y esa microbiota además siempre hemos pensado que está solo en los intestinos o en el aparato digestivo, pero no. Tenemos una microbiota que es muy importante, por ejemplo, en la piel, como protección, ¿sí? Incluso en la cara, en todo nuestro cuerpo. ¿En toda la piel tenemos en todo nuestro microbiota? Sí. Ok. Tenemos, la más estudiada pues sí es la intestinal, pero ahora estamos descubriendo que hay muchas otras. Y por ejemplo, acababa yo de venir a platicar de virus de papiloma humano. Sí. Bueno, pues hay una microbiota muy importante vaginal Sí. que nos protege del virus del papiloma humano, por ejemplo. Eso es lo nuevo. ¿Y es? O sea, Y ¿siempre ha estado ahí? ¿Es siempre algo ha estado natural? ahí, es algo natural, pero no le habíamos prestado la atención, sabíamos que estaba, pero no le habíamos prestado la atención correspondiente como para decir, si yo no tengo saludable mi microbiota, yo me puedo tener infecciones de otros patógenos. Son como un ejército, ¿no?, de microorganismos que están cuidándonos de microorganismos que sí son patógenos, de alguna manera se podría decir así. En el estómago y en el intestino tienen funciones muy importantes de digestión,
O sea, hay alimentos que digieren nuestras bacterias y no nosotros. Entonces, imagínate si consumimos, por ejemplo, un exceso de antibióticos y perdemos esas bacterias, entonces no vamos a absorber los alimentos ni los nutrientes que nuestro organismo tiene. Y pueden llegar los malos y no hay quien los ataque. No, y además puedes empezar a tener deficiencias, ¿no? Y enfermedades crónicas. Ese es uno de los síntomas. ¿Cómo saber que mi microbiota, tanto intestinal como vaginal como de la piel, no está funcionando, no me está defendiendo? Bueno, mira, nosotros estamos ahorita haciendo un estudio, ¿no? De microbiota. En realidad el término que nosotros usamos en el laboratorio es microbioma, porque acuérdense que nosotros hacemos estudio de al ADN, entonces lo que nosotros buscamos es el material genético de toda esa microbiota y a eso se le llama microbioma. Y son con nuevas tecnologías, las tecnologías que ahora nos permiten ver toda tu composición de ese microbioma. Y ya se conoce cuál sería la composición adecuada, ¿no? Para un estado saludable. Entonces, tú comparas esa composición que tienes y dices, aquí yo tengo se le conoce como disbiosis. Es decir, no está equilibrada mi microbiota. Entonces, se puede hacer en diferentes fases. Se puede hacer desde un aspecto preventivo, ¿no? Tal vez los costos no dan como para decir, ay, me voy a estar haciendo mi estudio, pero sí hay personas que dicen, me quiero hacer un check-up cada 5 años y entre ellos voy a hacerme este estudio. ¿En qué consiste este estudio? El estudio, por ejemplo, para la parte del digestivo, que es el más estudiado, es en heces, ¿no? Si se quiere buscar en otros lados, fecales, pues si quiere, por ejemplo, queremos piel, ¿no? Ahora las dermatólogas están empezando a utilizar este tipo para decir, es que necesita este tipo de tratamientos. E incluso hay dermatólogos que combinan probióticos tomados para resolver problemas de la piel. Es decir, que también los microorganismos que tenemos en nuestro tracto digestivo impactan en otros tejidos. Otro aspecto muy importante es si hay diarreas recurrentes, uso exagerado de antibióticos. ¿Cuántas personas no escuchamos que dicen, es que yo ya me tomé muchos antibióticos y yo sigo con diarreas y problemas, y les vuelven a dar antibiótico? Bueno, esas son las personas que primero y antes que nada tendrían que estar con haciendo diarreas este estudio. O con problemas de vías respiratorias, que ahora he escuchado que todo lo que va del año hay gente que se la ha pasado enferma y con un antibiótico y otro. Exacto. Entonces, es importante entender, fíjese, ahora hay un nuevo concepto. Ahora ya no se dice que somos, ahora se conoce como que no somos organismos, somos un holobionte. Es decir, vamos caminando. Me cambian las palabritas. Holobionte. Ahora somos con personas que vivimos con muchos otros microorganismos que no lo contemplábamos y que no los cuidamos. Porque esos microorganismos dependen de lo que comemos. Lo que tú decidas comer. Entonces, todos esos microorganismos que viven en nosotros nos ayudan, pero también si nosotros no los cuidamos. O sea, tenemos un animalerío ahí. Exacto. Que no decide qué comes, que no decide, o sea, tú decides por ellos. Entonces, esta forma el nuevo concepto de alimentación también tiene que ver mucho con este concepto de tienes que mantener un equilibrio en tu holobionte, ¿no? Para que tengas salud. Está ahora muy estudiado que, por ejemplo, para el envejecimiento, un buen envejecimiento va a depender de que tengas una buena microbiota. Nos cambiaron la jugada en cuanto a alimentación, Carla. Porque ahora no comas esto porque te hace daño. Están los que celíacos que porque el gluten, no sé qué, la intolerancia a 1000 cosas. ¿Qué pasa? Lo podríamos dividir en dos aspectos. Sí. Uno es que más bien nosotros hemos cambiado nuestra alimentación a la que realmente el Homo sapiens debe de alimentarse. Entonces, el exceso de algunos compuestos en alimentos, como por ejemplo exceso de azúcares, exceso de carbohidratos, exceso de grasas, pues lleva a un desequilibrio de la microbiota y un desequilibrio del organismo. Entonces, ahora, pues lo que se habla y un poco lo que nosotros también hemos dicho y que tiene que ver tanto con la microbiota como con tus genes que hemos platicado, es que ahora la alimentación debe ser personalizada. Este plato del buen comer sigue no siendo es igual para todos. Exacto. Sigue siendo el plato del buen comer, pero puede estar ligeramente modificado dependiendo de tus necesidades. Es decir, el concepto de ahora no estamos estudiando enfermedades, estamos estudiando personas que tienen ciertas enfermedades. Entonces, es un cambio de paradigma muy grande en la medicina en cuanto a ser preventivo, en cuanto a ser personalizado y que podemos prevenir muchas enfermedades y que muchas veces llevábamos décadas pensando es que es un patógeno, es que me contagié de esto, es que tal, pero en realidad es que tal vez
es consecuencia, ¿no? Posterior a los tratamientos que tomamos para eliminar ese patógeno. Por supuesto que lo tienes que eliminar, pero si no regresas a un equilibrio, pues vas haciendo una enfermedad crónica. Crónica. La microbiota está incluso asociada con obesidad, ¿sí? O sea, ya ha visto personas que padecen de obesidad y se debe a que tienen una microbiota, una disbiosis, ¿no? Por otro lado, si comiéramos lo mismo que se comía hace 100 años, ¿estaríamos más saludable o esos mismos alimentos ya han cambiado tanto con que si insecticidas, que si está contaminada el agua con los mariscos, que si al pollo le inyectan hormonas? Es decir, lo mismo que comemos o que comían antes, hoy nos puede perjudicar. En general, no, pero tú hiciste un comentario muy importante. Tienen otros compuestos, no son los mismos, ¿no? Los pesticidas, pero también incluso no se riega con la misma agua. Hemos transformado de una forma muy rápida el cambio por ejemplo, de las frutas. Sí. O sea, se piensa que todas las que son frutas eran mucho menos dulces al inicio de la aparición del Homo sapiens. Y nosotros hemos ido seleccionando aquellas que son más dulces, que tienen más azúcar. Que son las que nos gustan más. Que son las que nos gustan más. Entonces, ¿por qué tienes que restringir la cantidad de frutas? Pues porque esas frutas ahora tienen un exceso mucho de más azúcares azúcar que las que tenían antes. Qué interesante eso. Ahorita la dieta que se considera como más equilibrada es la que se conoce como la dieta mediterránea. Hay muchas olas de modas, ¿no? De las dietas. Hemos hablado, por ejemplo, de la dieta cetogénica, ¿no? Que no es para todo el mundo porque depende de tus genes, depende cómo metabolices grasas. Si tienes el colesterol alto, ahí te lo Pero encargo. además, regreso a la microbiota. Si no tienes una buena microbiota que te ayude a metabolizar esas grasas, sí, pues imagínate que estás consumiendo grasas y no tienes quien te ayude. Sobre todo con los carbohidratos. Hay carbohidratos muy complejos que necesitamos de esa microbiota. Este estudio que están haciendo en Bimodi, ¿para quién va? Ya nos dijiste, para los que toman antibióticos recurrente, pero hay algunos otros síntomas que deberíamos decir. Yo quiero que me digas qué debo comer, porque a veces no sabemos con tantas corrientes o seguimos comiendo mal. Todo, ¿te acuerdas? Hace muchos años siempre hemos llegado diciendo que tenemos que hablar de prevención, es decir, hacerte los estudios antes de tener una enfermedad. Yo creo que todas las personas que están llevando cambios de etapas en su vida, ¿no? Por ejemplo, personas que mujeres que están entrando a la menopausia, son personas que se podrían hacer este tipo de estudios para entrar adecuadamente. Pero ahorita quien lo está utilizando son los niños o los adolescentes o incluso los adultos que tienen estas infecciones recurrentes. Esto está empezando y hay muchos médicos que no saben qué hacer con esta información. Pero creo que ha ido evolucionando mucho para que los médicos entiendan que tienen que reestructurar o restablecer la microbiota original. Y algo que quisiera decir es, se puso de moda tomar probióticos, pero tenemos infinidad de diferentes y una biodiversidad en nuestra microbiota, que el solo ir a comprar a la farmacia un probiótico sin estar con las condiciones adecuadas y el médico, incluso puede ser contraproductivo. Pero además hay muchísimos, ¿no? O sea, te los no, venden casi como... siempre es la misma cepas. Es la misma de probióticos. Hay muy pocos que tienen Diferencia diversidad. entre probióticos y prebióticos. Los probióticos son el que te tomes tú ese microorganismo que pudiera hacerte no haciendo falta. El prebiótico es todo aquello que los probióticos necesitan para estar saludables. La fibra es un prebiótico, mientras que un lactobacilo es un probiótico. Ok. Y necesitamos de los dos. Sí, necesitamos de los dos. Pero tampoco se trata que nos estemos tomando las pastillas, se trata de tener una buena alimentación. Claro, y de saber qué te hace falta, ¿no? ¿Qué te hace falta y qué necesitas? Y para eso está justamente este estudio. Exactamente. Personas o médicos que estén interesados en conocer más de estos estudios que se están haciendo en Bimodi, ¿dónde podemos contactarte? Está bimodi.com ¿Sí? Y en el 245-0717. 245-0717 y tengo otro 442-1236. Ese No me lo sé, pero es para WhatsApp. No, sí este es correcto. para es que WhatsApp. porque ahora 44 21 23 60 14.
para mensajes de WhatsApp, pero si no, en la página ahí lo encuentran, bimodi.com. Sí, perfecto. Carla, muchísimas gracias. No, a ti. Te agradecemos mucho y bueno, nosotros tenemos mucho más en el programa. Fíjense que dicen, y unos los aseguran y unos tienen pruebas, que hay lugares embrujados en Querétaro. Viernes 13 se antoja hablar de este tema. Con esto continuamos. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ay, qué miedo! Justamente vamos a hablar hoy de lugares embrujados en Querétaro. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Existen este tipo de cosas? Bueno, vamos a platicarlo con Eduardo Escoto. Bienvenido. Gracias, Amelia. Muchas gracias por la invitación aquí a tu programa. Un programa ícono ya de Querétaro. Yo soy queretano. Muchas gracias. Recuerdo que desde que era la otra televisora allá por el estadio. En TVQ. Sí, allá con don Manuel Naredo y todas esas personalidades. Sí, 30 y tantos años sí, ya. Pero súper. Como han pasado los años. Muy contento. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas. Y bueno, es un tema que mucha gente dice, ay, no, yo no creo, pero a ver, cuéntame más, ¿no? No creo, pero a ver, dime a ver si me convences. Bueno, ¿hay lugares, hay personas que les pasan cosas extrañas o sin explicación? Sí, fíjate que aunque hay muchas personas que se consideran escépticos, en ocasiones el escepticismo es generado por el miedo a lo desconocido. Por supuesto. Todos tenemos miedo a algo. Yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Eso sí. Crecí en una familia que pues ya el misticismo por el lado de mi mamá, con un tío que es considerado ahora como un santo en Querétaro, Monseñor Salvador Septién Uribe, está enterrado ahí en Catedral. Por el lado de papá, con el tema de los concheros, con el tema de la brujería tradicional mexicana. O sea, traes una mezcla de mucha religiosidad y por otro lado, concheros y todo. Sí, el misticismo y todo esto. Entonces, los fenómenos paranormales no se dan solamente de noche, a veces de día también. Entonces, cuando no creemos que sea un fenómeno paranormal, porque estamos acostumbrados a que sí, la noche, el oscuro, el misterio, pero todos somos propensos a vivir un fenómeno paranormal. Desde mi punto de vista como experto o especialista en estos temas, yo soy parapsicólogo. Entonces, la parapsicología es aquella ciencia que estudia los fenómenos de la mente. La telequinesis, la telepatía, que es la capacidad de hablar a través de pensamiento, sentimiento, y la clariaudiencia, todos esta serie de fenómenos. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces vamos como investigadores a una casa y nos dicen, es que en mi casa estábamos tomándonos el cafecito y se nos movió la taza. Resulta que esa taza se mueve por acción de telequinesis. Nosotros nos dedicamos a investigar si hay, por ejemplo, adolescentes en casa y en ese proceso de la adolescencia que van generando cambios bioquímicos en su sistema, en su cuerpo, generan esta capacidad de poder mover objetos. Entonces no era un fantasma como tal, pero sí un fenómeno paranormal. Ay, a mí me cuesta un buen creerlo. O sea, no es por mala onda, pero, o sea, ¿cómo? Tú no te das que cuenta tú como eres totalmente método científico, es bióloga, entonces... O sea, pon tus... Si hay choque, ¿no? Pero está padre para todos los que... Claro, así, que nos son como tú. Sí. O sea, yo soy adolescente y veo ahí y conscientemente puedo mover algo, ¿o cómo? Hay de manera consciente, pero sobre todo es inconsciente. No sé si a alguna de ustedes les ha pasado que están en casa pensando mucho en una persona y te habla. Suena el teléfono y te habla. Es porque a través de tu sentimiento y pensamiento, telepatía, estás llamando a esa persona de una manera inconsciente. Por eso es importante siempre, ahora dentro de las corrientes metafísicas, por ejemplo, se habla de no decretar cosas, porque tú concretas lo que decretas. Si tú decretas que estás en pobreza, vas a vivir en pobreza. Si decretas que estás en enfermedad, va a ser lo mismo. Entonces, es porque es una acción, vamos a llamarla así, entrecomillado, mágica, que sí tiene una explicación, porque suponiendo que, bueno, yo soy un poquito raro en mis accesorios, este es un anillo en forma de ataúd, este anillo tuvo que haber salido de la mente de alguien. Lo plasmó acá, entonces lo que pensó lo concretó. De esa manera funcionan los fenómenos paranormales en ocasiones. Si tú lo piensas, lo concretas. ¿Me puedes explicar qué es lo que traes colgado?
O sea, ya me dijiste del anillo en forma de ataúd. Sí. ¿Quiere decir algo el anillo? Pues mis gustos raros. Tus gustos raros. Yo casi con la comunidad gótica de los 90s. Ajá. Entonces siempre he sido un poquito extravagante. Soy el arrocito negro de la familia. Ok. Pero bueno, esto es un tetragramatón, esto es un símbolo A de ver si protección. lo pudiéramos tomar, sí. Tetragramatón es uno de los... ¿Lo puedes poner vertical? Sí, Para que- ahí uno de ahí los está perfecto. 32 nombres sagrados de Dios. Ajá. El Yod-Hi-Bau-Hi o el Yahvé para algunas personas. Sí. Contiene alguna serie de símbolos que son para poder tener control sobre los elementos. Entonces, cuando voy a una investigación y me toca hacer algún ritual, ya sea de apertura de portales o de desalojo de entidades, este tipo de simbología ayuda mucho, con otro tipo de elementos, obviamente. Entonces son protecciones que yo utilizo de alguna manera. Platícanos esto. Apertura Ay, no, qué de miedo, portales. es que- Ana, vete al baño. Apertura de portales, dijiste. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que... Es que a mí sí me da miedo porque a veces Sí. pusieron música de terror. Sí. Mira, en ocasiones nos invitan, actualmente colaboro con el programa de Al Rojo Vivo en Telemundo Ajá. y con otros programas en Colombia, programas de televisión. Nos invitan a hacer investigación paranormal, tanto para esos programas como para mi canal de YouTube. Entonces nos dicen, en tal parte hay fantasmas o hay sucesos paranormales. Pero aquí en Querétaro mucha gente asegura que Sí. hay fantasmas. Y ahorita vamos a ver Sí. unos videitos que les Ok. traje por ahí bien interesantes. Entonces te dicen, ahí hay fantasmas. Tú llegas y no se van a manifestar. No es que uno le ponga una cita al fantasma y vente, nos tomamos un chocolatito. Echarnos No una es por ahí. chela, no. Hay que provocar de alguna manera el fenómeno y la apertura de portales es eso, es provocar que haya una manifestación ¿Cómo sobrenatural. ¿Y cómo lo provocas? A través de algunas conjuraciones, a través de algunos elementos y algunos símbolos, como el tetragramatón es uno de ellos, y las conjuraciones que normalmente van hechas en latín. Entonces, esto lleva una preparación muy ¿Has especial. estudiado mucho ¿Cómo esto? aprendiste esto? Pues mira, ya les había mencionado el tema del misticismo por parte de familia. A los 19 años de edad conozco a un chamán aquí en Querétaro, que es básicamente el que me enseña muchas de las cosas que Ajá. ahora sé. Y con el tiempo fui conociendo a otras personalidades de este medio, colaborando algunos años como especialista en el programa ícono de la radio terror en México, La Mano Peluda. Conozco por ejemplo, al maestro Eric Soham, que es uno de los parapsicólogos más importantes que hay en México. Con la ayuda de todas estas personas he ido pues, nutriendo un poquito mi estudio, mi acervo, hasta convertirme en lo que soy el día de hoy. Entonces, este tipo de aperturas funcionan para eso. Y el desalojo, pues es para que en ocasiones la entidad que así lo desee, obviamente respetando el libre albedrío de la entidad, pueda pasar a un plano de luz. ¿La entidad es un fantasma? Puede ser un Es fantasma o puede ser un egregor. Un egregor es una entidad creada por la misma mente de la persona. Lo tenemos en la cultura tibetana. Los tulpas, famosos tulpas, son entidades creadas por los sacerdotes budistas tibetanos o entidades de obscuridad o de bajo astral. Cuando decimos bajo astral, no necesariamente nos referimos a entidades demoníacas, porque el bajo astral puede ser una persona que murió en circunstancias de Tortura suicidio, o que fue una persona mala en vida y se queda pegada en ese bajo astral. Sin embargo, ya la entidad de obscuridad o la entidad demoníaca, pues ya estamos hablando de entidades que tienen una jerarquía angélica. Y así como en el mundo de la angelología se conoce que hay 7 arcángeles, Miguel, Rafael, etcétera, también en el mundo de los demonios existen jerarquías. Por eso cuando en las películas vemos que el exorcista le está liberando a una persona y dice, ¿cuál es tu nombre? Y dice, somos legión. Somos legión porque anteriormente en la antigüedad se tenían que los soldados romanos, que eran grandes cantidades de soldados, se les refería como legión. Entonces es por ahí más o menos ese tema. Ok. En Querétaro, donde Hay muchos lugares. Oye, Enséñanos nos trajiste videos. videos. Sí. Yo quiero ver videos. Vamos a ver el primero, que es Sí. de 30 segunditos dura. Sí. La Casa del Diablo, muy famosa en Loma Dorada. Ok. Que la leyenda urbana dice que ahí hubo una serie de rituales satánicos. Ajá. Entramos de día y ahí lo estamos viendo. Quiero que vean en la parte de hasta atrás, ahí va a pasar una sombra, ahí le encerré en un circulito. Era de día, eran las 2, 3 de la tarde y obviamente regresamos de noche y las A manifestaciones ver, fueron... ahí es donde pasa. Ahí está, Ay, sí. ahí estamos de noche. Una casa muy, muy grande, con túneles, ¿Por con qué está algunas tan cosas. rayada? Mira, ahí va está otra. la sombra. ¿Por qué está tan rayada? Y ahí estamos haciendo, mira, un ritual de desalojo. Está rayoneada porque creo que ya ahorita ya está como tapeada. Ok. Ya le pusieron... Está vandalizada. diría Está yo. vandalizada. De hecho, ese día, el día que entramos de día, nos encontramos con un vivo
que casi nos da un susto. Él nos dijo que metía personas ahí a como secuestrarlas y a desvivirlas. ¡Qué miedo! Eso sí me da miedo. Sí, lo tengo Miedo por ahí de los grabado. virus. Ustedes quieren ver la investigación completa en mi canal de YouTube. Y bueno, Ok. ¿En tu canal de YouTube cómo se llama? Eduardo Escoto, Testigo Eduardo Escoto. Paranormal. Ok. Ahora, ahí estamos viendo una como pausada la imagen, atraviesa de izquierda a derecha en su monitor de una manera muy rápida. Y fueron 2 o 3 fenómenos los que captamos esa noche ahí en la famosa Casa del Diablo. Pero hay otros lugares en Querétaro. Vamos a hablar en unos momentos más, ya antes de que se nos termine Acabe el tiempo, tiempo. que nos queda un minuto. La Casa Mijangos. 2. La famosísima. En el mes de abril de 1989, Claudia Mijangos Arzac desvive a sus 3 hijitos, que Así fue es. un tema que hasta Sonado. el día de hoy le sigo nombrando el estigma de Querétaro, porque Ajá. estigmatizó a toda una comunidad. Vamos a ver una incursión que hicimos en un medio que trabajé, ¿lo puedo decir el medio? Sí, claro. Metrópolis Querétaro, con Ajá. don Samuel López de la Isla. Sí. Él le tenía un pavor a eso, le dije, nos metemos, Samuel. Y se metió Y se conmigo. metieron a la casa Sí, de en la transmisión señora en Mijangos. vivo, Amelia, estuvimos a través de Facebook Live, captamos lo que ustedes van a escuchar a continuación, las voces de los niños. Castaños A ver, Mijangos. vamos a Ay, no. escucharlos. Testigo paranormal. Ahí está, ahí se metieron. Está de Era una noche. casa abandonada que estuvo años así, no sé ahorita en qué estado esté. Sí. Y yo era media vecina, yo vivía en Jardines de la Hacienda, entonces me quedaba medio cerca. ¿verdad? Me avisan a la hora que... Y bueno, nadie se acercaba, era un pavor Sí. a la casa de la señora Mijangos. Pues yo te- ¿Pero qué se escuchaba? O sea, no escuchamos. Es que pero- no escuchamos. Hay un momento que se escucha, Que no se puede. Ok, que no se puede escuchar por el sistema. Pero ¿Qué se platícanos. pero los televidentes me imagino que sí lo han de haber escuchado. No, y si no, tampoco. entran a mi canal que ahí está. Ok, ¿qué se escucha? Se escucha la voz de un niño al fondo diciendo, papá, ¿qué pasa? Papá, ¿qué pasa? Entonces, esto se presta a interpretaciones de índole legal en las que no me voy a meter, pero que podría ser una posibilidad, una teoría de que esta señora no habría desvivido a sus hijos, sino a otra persona, un familiar cercano. Entonces, el lugar lo conozco muy bien porque también vivo en mi mamá vive en Jardines de la Hacienda. A la vuelta de donde mi mamá, no sé, a lo mejor si tú lo recuerdas, está el Boulevard y había una tienda ahí de Claudia Mijangos que vendía ropa americana. Yo jugaba con estos niños. Entonces es un caso que conozco pues desde que era muy pequeño y fui el primer investigador paranormal en entrar a este sitio. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, que entren a tu canal en Instagram, ¿dónde te lo Instagram, @Lalo_Escoto, o sea, raya al piso Escoto, Lalo_Escoto, ahí lo estamos viendo. Y en YouTube, Eduardo Escoto, Testigo Paranormal. Ahí me pueden contactar si tienen alguna evidencia, ya sea del fenómeno ovni extraterrestre, de fenómenos paranormales. Con el mayor de los gustos la analizamos y la presentamos. Perfectamente. Gracias. Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas Te gracias a ustedes por la agradecemos mucho. invitación. Vamos a hacer una pausa. Está usted en confianza, no se vaya. Amigas y amigos, estamos aquí en confianza con todas y todos ustedes el día de hoy desde la colonia Las Palmas, en Monte Everest, en Popocatépetl. Popocatépetl, dígalo bien, dígalo bien. Y el día de hoy, en nuestro segmento gastronómico de los viernes, me van a decir hereje y lo que quieran, pero hoy venimos a hablar de carnitas. Lo siento mucho. Y nos encontramos justamente aquí con nuestro amigo El Flaco, quien siempre nos recibe con todo el gusto del mundo. Mi Flaco, Carnitas El Flaco. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú qué Siéntate, tal? por favor, amigo. Antes. Oye, estás en tu casa. También la tuya. ¿Cómo también. estás, amigo? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué les parece esto? Oye, a ver, yo sé que muchos van a decir, estamos en Cuaresma, que no sé qué. Pero, pues, híjole, un buen taco de carnitas no, es como el agua, no se le puede negar a nadie. No, claro que no. Un taco de carnitas aquí en México es una tradición. Oye, a ver, cuéntame, ¿cuántos años ya llevan justamente en esto de las carnitas? Nosotros llevamos casi 20 años en esta labor. Es ¿cómo se llama? Una labor muy noble que puede ser y le gusta a todo el mundo. Oye, mi Flaco, a ver, platícame de este oficio, porque puede ser muy noble, sí, pero mi pregunta, ¿y es cansado? ¿Es difícil? ¿Es complicado? ¿Hay escasez de puercos? O sea, a ver, platícame. Es un oficio muy noble, muy bonito. La verdad, uno lo hace con todo el gusto. Me gusta hacer mi trabajo. Me gusta preparar este alimento que es tradición de México. Y también es un gusto ver a la gente que le guste probar de nuestras carnitas.
Oye, a ver, quienes nos están viendo, ¿cómo deben de ser las carnitas? Porque a veces hemos ido a lugares donde nos dan la carne ya muy seca, pero yo estoy viendo y estoy salivando. Veo que la carnita es jugosita, Sí, como debe de ser. No debe ser nada seco. Aquí nuestras carnetas deben de ser, por decir, chamorro, costilla, aquí tenemos copete, buche. Todo esto es algo jugosito. Claro, también tenemos clientes también que les gusta un poquito más seco, la carne más magra. Son contados los clientes también, ellos también como que, no sé, los enseñaron a comer así y nos piden eso. Aquí la gran pregunta, ¿y se les da gusto a todos? Claro que sí, es al cliente casi lo que pida. Aquí no podemos ver que, oiga, necesito algo jugoso, alguna carne, no sé qué pedirte. No se preocupe, déjanos a nosotros nos encargamos de despacharle su taquito jugosito y rico. Oye, ¿cuántos estilos de carnitas hay? Porque de repente veo que los michoacanos es estilo Michoacán, estilo Jalisco, estilo Sinaloa, estilo Japón, estilo DF. A ver. No, nosotros nos enseñó mi expatrón y es estilo Michoacán. No, aquí nada más es sal y fuego. No hay otro truco, no hay nada más. Sal y fuego. Claro, las michoacanas ya pueden llevar naranja, ¿Cómo? ¿Naranja? Sí, llevan un proceso. O sea, ¿le echo mi jugo de naranja y ya o cómo? Así es. Hierbas de olor. Ok. Sí. Y hay los mitos de la coca que porque se pueden pintar para que se vean un poquito más oscuras, pero no. O sea, como una Coca-Cola, cuando te estás comiendo la carnita te echas un trago a la coca. Un trago a la coca y o sea, literal, sí. Le ponen una coca al caso. Al caso, es literal. Le avientan la coquita que para pintar. Pero no, hay un truco que es la carne, el azúcar, y se puede disolver y esa le puede dar otro tono. Nosotros lo hacemos, se llama sellar. Y con ese sello ya agarra este tipo de color. Oigan, yo nada más quiero decir, y en ese momento nos enlazamos al estudio. Ya nada más lo que les llegó a nuestras conductoras, justamente, aquí en confianza. No, ya estoy viendo a todo el staff, miren, es como salivando, chicas. Bueno, le mandamos su quesadilla, nada, es que ya no come carne, no, ¿cómo crees? Una quesadillita con su pico de gallo y una salsita para que la pruebe. En pocas palabras, hay gusto para todos, ¿cierto? Sí, claro. Aquí tenemos quesadillas, tenemos taquitos dorados de sesos, frijoles charros. Oye, a ver, es que yo tengo que decir, aquí la señora que nos está haciendo la tortilla también juega un papel muy importante, creo, Flaco, porque uno... Pues sí, en muchos lugares te dan que la tortillita recién comprada de tortillería o a lo mejor la que compraron en la tiendita y pues ahí te lo ponen. No, porque tiene que ser hecha al momento. Aquí también es un tip, es un plus para que nosotros tengamos nuestra tortilla hecha a mano recién calientita. Oigan, Perdón, Flaco. Adelante. Suave. Suave, jugosa. ¿Alguna vez hicimos un programa de catadores aquí? Sí. Con un vino espumoso espectacular, pero también con una chelita. Sí, qué bueno que lo dices. Me acuerdo del vino, el espumoso fue el excelente. Y también su chelita, una michelada, o por qué no, una coca bien fría. La coquita. Oh. ¿Podemos pedir una coca? Sin problemas. Oye, mi Flaco, pues yo te quiero agradecer muchísimo, como siempre, las atenciones. Yo te lo dije, tenemos que hacer parada obligada aquí en Carnitas el Flaco. Nos esperamos, venga con toda la familia. Aquí sí te van a ver, ¿eh? Muchas gracias, amigo. Ya sabes que esta es tu casa, la casa de ustedes también. Cuando gusten, estamos de miércoles a domingo de 9 a 4. Con todo gusto los atendemos. Oye, y también la casa del gallo, porque aquí puro fanático de los gallos blancos. Somos 100% queretanos, todos mis compañeros, todos somos crecidos aquí en Querétaro. Una gran familia. Felicidades, Flaco. Muchas gracias y los esperamos con todo gusto. Te queremos. Gracias, señoras y señores. Regresamos, cámaras y micrófonos, al estudio, en confianza. Oigan, qué enchilada me acabo de dar. Vean este chamorro
Pero ustedes no ven que aquí al ladito del chamorro, vean. Y Hay yo dije, nopalitos. ¿cómo no? Pues me como un nopal pegado al chile y ¿para qué les platico? Oigan, ve nomás tú, tu quesadilla ya está. Yo mi quesadilla y mis nopales. Vean este hueso. Este es un hueso, se llama costilla, es la parte favorita de mis partes favoritas de las carnitas, son las costillas, y unas tortillas que para qué se las platico. Sí, se ve como, bueno, como se ven Pues las está carnitas. Yo no sé buenísima. mucho de eso, Bueno, pero... Tú no sabes de carnitas, pero yo sí, yo te las platico, tú cómete tu quesadilla. Sí, rico sazón. ¿Quieres un taco de carne? No sé por qué cuando hay comida rica todo el mundo baja, aparece, todo el mundo sale de las oficinas porque hoy nos tocó almorzar carnitas El Flaco. Qué bien te quedan, Flaco. Muchísimas gracias. Sí. Pues se acabó el tiempo, se acabó la semana, pero el próximo martes estaremos en vivo y a todo color aquí para estar en confianza. Ana, que tengas un lindísimo, largo fin de semana. Te vas a la sierra, por supuesto. Sí, ¡Qué rico! Gracias a mí, me voy a la sierra y todos están invitadísimos porque se van a proyectar 3 documentales que hice acerca del maíz, de las aves y del maguey en Conca, en la Plaza de Conca, el sábado a las 8 de la noche, para quien quiera darse una vuelta para la Sierra Gorda y para nuestros amigos serranos que nos escuchan por ahí, los esperamos en Conca. Muchas Y que gracias. te sigan en tu canal, ahí Claro. van a estar. Sí, que nos sigan en Ana Descalza, en canal de YouTube y redes sociales, y por supuesto también a ti, Ame, que estás como En Confianza con Amelia en todos lados. Muchísimas gracias, gracias equipo maravilloso, gracias a ustedes que nos siguen pues fielmente desde hace muchos años, muchísimas gracias. Yo les deseo que pasen un fin de semana largo, maravilloso, que lo disfruten, que se atrevan a hacer algo diferente, atrévanse, la van a pasar muy bien. El martes nos cuentan cómo les fue, que tengan buen fin de semana, gracias, hasta el martes y buen provecho. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.